Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sigamos con el video. Hola, ¿qué tal amigos y suscriptores de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión les voy a mostrar cómo poder ahorrar un poco de más batería en sus dispositivos iOS. No digo que te va a durar todo el día, pero sí vas a ahorrar bastantes minutos o incluso horas de todavía energía en tu teléfono. Entonces, como tú ya sabes, pues esto se ha prestado para polémicas, para memes, etcétera. Pero si eres usuario iOS, pues vas a saber que ha mejorado la batería, la durabilidad desde el iPhone 11 en adelante y los dispositivos de nueva generación, obviamente. Y bueno, te voy a mostrar algunas opciones que debes desactivar o activar para que incrementes un poquito más la durabilidad de tu batería. Así que si estás sufriendo de que se te acaba la batería a cada rato, lo estás cargando a cada rato, bueno, pues estás en el video indicado porque te mostraré qué hacer o qué tienes activado que te está consumiendo batería. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primeramente vamos a hablar acerca del Bluetooth. Muchos o algunas personas, no creo que la mayoría, si desactivan aquí el Bluetooth, creen que el Bluetooth ya lo desactivaron, pero ahí queda con el fondo blanco. El Bluetooth no está desactivado en sí, el Bluetooth sigue encendido, pero ahí está como oculto, como temporal. Como puedes ver, Bluetooth aparece como no disponible, pero en sí tenemos el Bluetooth encendido. Entonces yo te recomiendo desactivar el Bluetooth en caso de que no sea necesario que lo requieras. Por ejemplo, en el caso si estás utilizando un Apple Watch, una Smart Band o alguna otra cosa que sí utilices el Bluetooth para llevarlo en tu día a día, actívalo. Si no, tienes que desactivar el Bluetooth. Entonces el Bluetooth es una de las causas por las que tu batería se drena bastante rápido. Otra de estas causas es aquí en la opción de red celular o los datos móviles. Aquí en los datos móviles, por ejemplo, yo tengo el compartir internet activado. Aunque no esté compartiendo internet con nadie, bueno, esto puede ser motivo para que los datos se me agoten un poquito más rápido o incluso la batería. Los datos, en cuanto a si un familiar ya tiene tu clave y de repente se llega a conectar, puede consumirte datos. Entonces la batería también, entonces desactiva compartir internet si no lo estás utilizando. Igual el roaming de datos, desactívalo si no lo estás utilizando también. Puedes aquí ahorrar datos, puedes activar esta opción si quieres ahorrar datos. En esta ocasión yo lo tengo desactivado. Y aquí en datos celulares vas a ver todas tus aplicaciones que han estado haciendo uso de los datos móviles y cuántas gigas te han estado consumiendo. También estas opciones te van a servir para ahorrarte bastantes datos móviles. Por ejemplo, yo he gastado casi la mitad de 1 tera, o sea 349 gigabytes en el periodo actual. Por ejemplo, yo te recomiendo que nada más dejes activadas las apps indispensables que cuando no estés en tu casa, si necesites que estén en conexión con datos móviles. Por ejemplo, algunas redes sociales, algún videojuego o alguna aplicación de consulta como lo es Chrome o lo podría ser Google Maps. Si tienes aplicaciones que no sea necesario que tengan los datos móviles activados cuando no estés en casa, desactívalo porque esto también te va a consumir datos y al consumir datos pues la batería se va a drenar un poquito más rápido. Y hasta acá abajo vamos a encontrar esta opción que dice astronomía, que con iOS 16 se integró. Esto es para que nos muestre nuestra ubicación en los wallpapers de astronomía de la Tierra o del sistema solar. Entonces yo te recomiendo que lo desactives si no te es de tanta utilidad tenerlo activo. Este de astronomía desactívalo si no le ves tanta necesidad de tenerlo activo. Algunos widgets también te pueden estar consumiendo datos porque se están actualizando. Por ejemplo, los widgets que te muestran los estados de batería de bastantes dispositivos Bluetooth. Y aquí abajo en asistencia para Wi-Fi, yo lo tengo activado, pero lo puedes desactivar si no quieres que los datos móviles se te consuman un poquito más. Si la conexión Wi-Fi está un poquito inestable, entran los datos móviles aquí como para ayudar a mejorar la experiencia. Entonces, en mi caso yo sí lo dejo activado, pero puedes desactivarlo, depende si tu batería ya te está durando muchísimo menos, puedes desactivar ahí. La otra también que quería mostrarte, aquí en red celular, viene la de compartir internet, no recuerdo si ya te mencioné, hay que desactivarlo también. Y también vamos a ir acá a la de notificaciones. Las notificaciones también son un consumo de batería y de datos móviles porque pues se enciende la pantalla cuando recibes notificaciones. Entonces hay aplicaciones que tú le puedes desactivar las notificaciones, por ejemplo aplicaciones que no sean de importancia, como por ejemplo las redes sociales, que me imagino que pues sí
es necesaria tener notificaciones. Por ejemplo, aplicaciones como App Store o algún videojuego que no sea necesario tener las notificaciones, desactívalas, porque estas apps a veces inconscientemente nos mandan notificaciones para entrar por recompensas o algún recordatorio, y si no es necesario, pues desactívalo, no le veo el caso. Aquí en sonidos y vibración también puedes desactivar que vibre el teclado. A mí me gusta tenerlo porque siente bastante cómoda la vibración del teclado. Entonces yo lo dejo aquí, vibración del teclado, yo lo tengo activo. Sonido y vibración, tú lo puedes activar si tú quieres. En mi caso yo lo dejo activo, pero si tú quieres lo puedes activar. También tenemos esta otra opción, privacidad y seguridad. Localización, aquí en localización mucho ojo, porque aquí también se va la batería y los datos móviles. Por ejemplo, aquí vas a ver todas las apps que están utilizando tu ubicación en este momento. Vas a ver esta como flechita de navegación, si está en gris o si está o sea, sin fondo, o si está morada. Por ejemplo, si está morada, como ves aquí abajo, esa aplicación está usando tus datos en este instante. Por ejemplo, les voy a mostrar ahorita un ejemplo rápido. Vamos a entrar a Maps. Me voy a salir ahorita rápido de Maps. Y vamos a entrar acá a configuración para que vean, mira, ahí en Maps ya está en morado porque está utilizando en este momento mi ubicación actual. Entonces, si no estás en casa y tienes estas opciones activas con estas aplicaciones, la batería se te va a ir más rápido por el uso de datos móviles, por la ubicación. Incluso si estás en tu casa también se te puede agotar un poquito más rápido la batería, pero no tanto a diferencia que si estuvieras en datos móviles. Entonces, yo te recomiendo que las ubicaciones de las apps siempre les pongas al usar la app. Esto quiere decir que cuando abras la aplicación o regreses a la multitarea nuevamente a ella, va a hacer uso de la ubicación, por ejemplo Google Maps, WhatsApp, etcétera. Si no es necesario, desactiva la ubicación precisa, o por ejemplo esta que es ubicación precisa, algunas la tienen, puedes desactivarla si no te es de tanta utilidad. Por ejemplo, encontrar mi iPhone, siempre yo aquí tengo la ubicación. Por ejemplo, la de Liverpool, pues en realidad no me sirve la ubicación, se podría decir que la puedo desactivar. Y servicios del sistema, aquí en esta opción, servicios del sistema, como puedes ver tengo varias opciones desactivadas. Tú aquí a tu propio criterio debes ver qué te funciona y qué no te funciona. Por ejemplo, yo solamente tengo activado buscar mi iPhone, que sí utiliza la ubicación. Compartir mi ubicación también la tengo activada. Llamadas de emergencia y llamadas por Wi-Fi solamente. Análisis de iPhone y rutas y tráfico no lo tengo activo. Y el icono de la barra de estado, pues no pasa nada si lo tienes, simplemente te muestra el iconito aquí arriba si estás utilizando la ubicación. Pero lo demás yo te recomiendo que lo desactives. Puedes tomar captura de pantalla así como tengo mi configuración y dejarla así, para que no te esté consumiendo tanta batería el uso constante de aplicaciones que solicitan tu ubicación. Entonces aquí en servicios del sistema también tenemos esta que dice ubicaciones importantes. Yo te recomiendo que la desactives. Si no pasa nada si la tienes activa, pero si la tienes activa vas a ver que te muestra las rutas que haces seguido cuando vas al trabajo, a tu casa o a algún lado. Entonces desactívalo porque eso también te consume un poquito de batería. Y al usar la ubicación cuando no estás en casa, pues los datos móviles. Hay otra opción que también creo que está acá en accesibilidad. Disculpen si no recuerdo dónde está. Que es para poder reconocer reconocimiento de sonidos. Déjenme ver si aquí lo pongo. Alertas recordatorios. Es una función que se llama reconocimiento de sonido, algo así. Aquí está, reconocimiento de sonidos. Puedes escribir así en tu barra de búsqueda, reconocimiento de sonidos. Está en accesibilidad. Aquí yo lo tengo desactivado. Tú puedes activarlo si quieres que te reconozca sonidos el teléfono. No lo veo tan necesario. En caso de que sí lo necesites a fuerzas, pues puedes activarlo. Así que estas opciones son las más importantes que debes de desactivar para que la batería te dure un poquitito más. Otra también que te recomiendo, aquí en la opción de batería, vamos a entrar aquí en un conflicto. Porque hay muchas personas que se meten diario a ver la condición de su batería. Y si es tu primera vez viendo esta opción, te recomiendo no te mortifiques con lo que vas a ver a continuación. Aquí en condición,
vamos a ver que dice capacidad máxima 80%. ¿Qué significa esta capacidad? Si tu iPhone dice 100% es porque es reciente. Si dice 90, 95, 88, etcétera, es porque aunque te marque que la batería llega al 100%, en realidad, por ejemplo, ahorita mi iPhone tiene el 80% de batería. Entonces, si yo lo cargo al 100%, en realidad es como si estuviera cargando al 80%. Por eso, cuando se degrada la capacidad máxima de la batería, tienden a durar un poquito menos la carga en los dispositivos. Aproximadamente me parece que son 500 o 600 ciclos de carga de 0 a 100 que te da Apple. Después de eso ya empieza a deteriorarse la batería más. Cuando llega al 79%, pues se recomienda reemplazar la batería. No son caras en la tienda de Apple. Te recomiendo que busques en la página cuánto cuesta para tu dispositivo, pero si estás en el 80 para arriba, no te estés mortificando porque en menos de un mes ya bajó 3%, 4%, no te desesperes por eso, no pasa nada. Luego hablaremos en un video acerca de esto. Entonces, esta opción te recomiendo que la veas nada más para vigilar el estado de tu batería, pero no lo hagas diario porque de hoy a mañana pues no va a bajar 10%, ¿verdad? Velo, no sé, una vez al mes, nada más monitorea, etcétera. Y luego vamos a hablar acerca de esto. Recarga optimizada, yo la tengo activa también. Y bueno, esta opción no es para ahorrar batería, pero sí te va a decir aquí la condición de vida que tiene tu batería actualmente. También otra opción que te quiero mostrar aquí, que también te va a ahorrar batería. Esta opción vamos a ir aquí en general. Y aquí en general vamos a ir a actualización en segundo plano. Estas son las aplicaciones que están en segundo plano actualizándose constantemente o ocasionalmente o de manera intermitente. Por ejemplo, aplicaciones que tú requieras que sí se estén ahí como actualizando, pues te recomiendo que los tengas activados. Por ejemplo, ese de All My Batteries es para que se esté actualizando el estado de las baterías de mis dispositivos conectados al Bluetooth. Yo lo tengo activo para que se esté actualizando y me dé precisamente cómo es. Por ejemplo, aplicaciones como, no te puedo decir como tal porque a lo mejor no utilizas la aplicación. Por ejemplo, la aplicación de Apple Store, yo no le veo caso que esté en segundo plano trabajando porque la abro solamente una vez a la semana. Por ejemplo, aplicaciones del banco, no sé si para ti sea necesario, en mi caso yo sí lo tengo. Por ejemplo, la app de bolsa, yo no necesito que se esté actualizando en segundo plano. El juego de Call of Duty yo sí lo tengo activo porque a veces cierro el juego sin cerrar la multitarea, pero cuando regreso al juego se reinicia, entonces por eso lo tengo activo. Por ejemplo, del CPU yo no requiero que se esté activando. Y aquí, conforme tú instales nuevas aplicaciones, vas a ver que están activas. Yo te recomiendo que desactives lo que tú consideres, no lo que veas que yo tengo desactivado en este momento. Bueno, en esta ventana actual, sino lo que tú consideres que no te funciona, que se esté actualizando en segundo plano. O bien, si no te quieres mortificar tanto, te recomiendo que simplemente actives el ahorro de energía de la batería. Es muy fácil activarlo. Y sé que muchos van a decir, oye, ¿y por qué desde el principio no dices que activen el modo ahorro? Porque el modo ahorro sí te limita a algunas cosas, pero no a tantas como ya te mencioné ahorita. Así que aunque estés en modo ahorro, algunas de las opciones que ya te mostré siguen trabajando. Entonces puedes activar el modo ahorro si quieres también. Aparte de que hayas activado y desactivado estos ajustes que ya te mencioné, te recomiendo que vayas aquí a batería. Y aquí donde dice ahorrar batería, actívalo y vas a ver que tu batería se va a poner de un color amarillo. Entonces también lo puedes activar desde acá, desde el centro de control. Y aquí está el símbolo de la batería. En caso de que no la tengas aquí en el centro de control, que es la batería, te recomiendo que vayas a configuración y vayas acá centro de control y aquí le des en más el de la batería. Por ejemplo, yo aquí ya lo tengo agregado. Ahorrar batería, ya lo tengo ahí. Puedes activar esto. Sí, como menciono, sé que muchos van a decir, oye, ¿por qué desde un principio no mencioné antes solamente ahorrar batería? Porque como menciono nuevamente, aunque pongas ahorrar batería, si algunos de estos ajustes que te mencioné no los tienes desactivados o activados, aunque tengas ahorrar batería, van a estar trabajando algunas de estas opciones, excepto lo de actualización en segundo plano. Ahí sí todas dejan de actualizarse en segundo plano. Así que hasta aquí el video, amigos. Compárteme aquí abajo, coméntame qué condición de batería tiene tu iPhone y cuánto te dura tu batería y cuántas veces lo cargas al día para saber más o menos cómo andan sus baterías. Gracias por el video, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.